Seguimos aquí en el día y como adelantábamos al inicio de este programa, tendremos una conversación con el abogado Félix Damián Olivares. Él es representante del señor Gabriel Santana Borsilea, quien el Ministerio Público lo menciona en este expediente de la Operación Búho, en esa solicitud de medida de coerción de la Operación Búho que involucra a el sistema cooperativo, específicamente a la cooperativa de COP Herrera. Entonces el señor Félix Damián Olivares viene aquí en calidad de representante de Gabriel Santana Borsilea y con él conversaremos sobre todo sobre esto que menciona el Ministerio Público, esas acusaciones que hace hacia su representado. Antes, Félix, vamos a invitarle a un café para así tener una conversación mucho más relajada. La conversación será relajada de cualquier modo, pero siempre se agradece Claro. un café, digamos, servido con cariño. Sí, sobre todo eso. Sobre todo. Félix, llama la atención bastante el nombre, en el caso de Gabriel Santana Borsilea, la cantidad de dinero que, de acuerdo al Ministerio Público, él posee. ¿De dónde vienen esos bienes de Gabriel Santana Borsilea? Mire, buenos días. Lo primero que quiero referir es que los aludidos bienes y los montos que se refieren a partir de unos certificados que ahora resultan que son inorgánicos, es decir, que no tenían un respaldo, cuestión que hasta hace poco se ignoraba, es decir, era ignorada por todas las personas que hicieron las operaciones, que fueron al IDECOP a verificar la solvencia de esa institución mutualista y que al mismo tiempo negociaron con los directivos, con los administradores de esa cooperativa, que de hecho es una de las más antiguas del país, porque incluso 60 años. Precede, digamos, toda una institución, y que el Ministerio Público refiere que prácticamente fue cooptada por una sola persona y que desde el 2009, el 2015, ya estaba en las manos de esta persona. Entonces, lo que quiero referir, que cuando se mencionan los certificados como un valor, como que se habría emitido, es papel monopolio. Es decir, que lo único que se habría recibido en términos efectivos, la única salida que habría serían los pagos de los intereses y de aquellos certificados que fueron cancelados, redimidos totalmente, que son unos pocos, no como se dice allí que fueron muchos. No, ellos tienen que decir de manera específica o tienen que precisar. Ahora bien, todos los datos que tenemos o que se tienen en esta solicitud de medida de coerción son datos que vienen provistos por un examen que hace el IDECOP sobre la base de las informaciones que le dan los mismos empleados y colaboradores de la cooperativa. Y se dice y se menciona que allí los sistemas estaban alterados, que los estados financieros habían sido falseados. Entonces, hasta que ahí no se haga una inspección o una auditoría externa, no del IDECOP, porque el IDECOP, al faltar a sus obligaciones de supervisión, no es creíble. Porque el mundo de cooperativismo, hay cosas que yo no soy, digamos, no tengo mucha experiencia en esa área, pero por las nociones que me daba el profesor José Alba en la introducción a la administración, yo he visto que hay muchísimas reglas básicas del cooperativismo que no se han cumplido en este caso, y específicamente, ¿cómo es posible que se diga que desde el 2015 todos los mecanismos de toma de decisiones, de control, de supervisión, de prevención de riesgos y de cumplimientos legales estaban en manos de una sola persona?
En este y caso, que eso no llamara la atención, perdón, y que eso no llamara la atención de quienes ahora, los que en aquel entonces estaban en el IDECOP y los que ahora están en el IDECOP y de todas del esas Consejo autoridades. Nacional de Cooperativas, de CONACOF, porque los dirigen entre ellos mismos. Pero aparte Son de, los mismos personajes. yo entiendo, Félix, ese punto en el caso de las cooperativas y del papel en este caso de Didecop, pero retomo mi pregunta inicial, porque pienso que a la gente le interesaría saber de dónde vienen los bienes de este señor de Gabriel Santana Borsilea, porque algo a lo que el Ministerio Público se refiere bastante en este documento, que tiene unas 220 y tanto de páginas, es sobre esa fortuna que tiene Gabriel Santana. Entonces, Gabriel Santana, un muchacho de una provincia humilde, 31 años, ¿de dónde saca tanto dinero? Debo decir que yo tengo la apreciación de que esa edad de pelotero, puede ser que tenga algo más. Ah, que tenga, okay. Tenga algo más. Él estuvo en el béisbol, pero es una persona, es un muchacho grande, francamente, yo que lo he conocido, al igual como, y esto quiero aprovechar la oportunidad, la mención en el documento de Michael Miguel, yo no le entiendo, no siento que tenga sentido. No, aparece en una página. Sí, aparece en una página. Y aquí hemos querido ir por el sensacionalismo, sin necesidad. Michael Miguel es una persona honesta, íntegra, seria, de convicciones. Y esa mención, perdón, lo que quiero decir, porque fíjese una cosa, todo el entorno de Gabriel Santana Borsilea, ciertas personas se han planteado cuestionamientos. Se planteó con relación a Botello, que es su abogado, su amigo y su abogado. Sí, sí. En el día de ayer se planteaba con relación a mí. Es decir, que no es inocente por parte de algunos medios, básicamente digitales, porque quiero precisar eso, esas menciones y llamar la atención sobre el morbo público. Pero volvamos con Gabriel. Vuelvo con Gabriel, voy a volver con esa parte. Según tengo entendido, él tuvo varios negocios, nada vinculado con drogas o actividades ilícitas, todos negocios legales. ¿Cuántos negocios más o menos tiene? Que yo sepa, aunque no soy, digamos, yo no me dedico básicamente a contar becerros en corrales ajenos, no. No me pero seduce. Él es su representado. Sí, pero representado en ocasión de una situación que ha surgido de manera inopinada. Lo que puedo decir, yo sé que él tenía temas de colmados, compraventas, bancas. Él empezó como pelotero o empezó con colmados. ¿Con qué empezó Gabriel? Básicamente porque debo decirle que como él era menor de edad, el dinero que recibió por el béisbol lo gestionó un familiar adulto y de esa parte él prácticamente tuvo que empezar de cero. Cuando vino, cuando dejó el béisbol, tuvo que empezar de cero. Sí es cierto que en su vida apareció una persona que prácticamente un extranjero, que me voy a reservar el nombre por su memoria, no tengo ese es el tema de la adopción. ¿A él lo adoptaron efectivamente? Prácticamente él lo adoptó y lo benefició de manera fabulosa. Lo benefició con dinero, tenía dinero esa persona. Sí, correcto. Entonces, una herencia tenía... no, porque él estaba vivo. Está vivo. Él falleció durante la época de la pandemia, poco después de la pandemia. Entonces, ¿cuándo empieza Gabriel esa relación con esta persona que lo adopta prácticamente? ¿Lo adoptó con papeles o fue algo que, mire, usted es mi hijo? Ese detalle yo no lo tengo, pero sí yo fui a la funeraria cuando este señor falleció, conozco parte de los continuadores de otros hijos que también él había adoptado, sé que viven fuera del país, pero no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo,
y llevan una vida bastante holgada. Tengo las referencias de que este señor tenía una fortuna fabulosa, como le digo, y el negocio que habrían tenido, que habría en que Gabriel Santana Borsilea con la cooperativa, eso será algo que tendrá que esclarecerse, pero lo que sí es un dato concreto es de que ese negocio, tal como estaba planteado, tenía todas las apariencias de operaciones normales, tanto así que quienes negociaron con los certificados y que recibieron los certificados, iban a la cooperativa, iban al IDECOP y hacían toda la operación. Pero Gabriel era el cliente prácticamente estrella de la cooperativa, porque él tenía, en cuanto a préstamos, un 67 algo por ciento era de préstamos de Gabriel. Sí, en cuanto a certificados también. Préstamos inorgánicos, en el sentido de que no había desembolso. De hecho, hay una parte que dice, no hay, en la parte inicial dice, no hay pruebas o no constan evidencias de que haya habido pagos, es decir, pagos significativos. ¿Cómo él duró? Porque él empezaron estas relaciones en el 2018. Entonces, ¿cómo él duró todo ese tiempo con préstamos que no tenía? No, fíjese que los certificados de que se habla allí, porque él recibió un préstamo y lo pagó en efectivo al poco tiempo. Pero fíjese que la mayoría de los préstamos se traducían en certificados monopolio. Los papelitos de monopolio, ese certificado vale lo que vale. Usted dice que no eran inorgánicos. Son inorgánicos y así se hace constar en el mismo expediente. Lo que pasa es que hay que leerlo con pinza y en detalle. Lo que pasa es que muchas de las cosas que se plantean ahí hicieron, es decir, se hacen de manera genérica cuando hay toda una serie de operaciones o de actos que para llevarlos a cabo tiene que ser el personal que está allí. Pero a mí lo que me llama la atención, que en un mundo como el cooperativismo, que está tan entrelazado, tan, digamos, que es tan competitivo incluso y solidario al mismo tiempo, todos estos detalles que vienen ocurriendo desde el 2009, 2015, no se toman en cuenta. Y por ejemplo, hay casos ahí de personas que sí recibieron dineros desde la cooperativa que son mencionados de pasada. Otros sí. Que mencionan ahí. En el caso de Gabriel hay algo que llama la atención también y es toda esa gente que él llevaba a la cooperativa, de acuerdo a lo que indica el Ministerio Público, para simular préstamos. Dice aquí simular préstamos, crear supuestas aportaciones, etcétera. Aquí hay un total, de acuerdo a este documento, de 119 personas físicas y jurídicas. Eso es inexacto lo que dice ahí, porque por ejemplo, fíjese que en esa lista yo aparezco en esa lista y yo no he tomado ningún préstamo allá, ni he firmado ningún préstamo. ¿Y con cuánto dinero dicen que usted tomó ahí? No, es que... ¿Cómo usted aparece? No, yo aparezco porque en una operación en donde una señora y unos abogados amigos, creyendo uno que le estaba haciendo un favor a ellos, le vendieron una propiedad al señor Gabriel Santana. Ellos fueron y verificaron sobre la cooperativa, hablaron con los directivos de la cooperativa, hablaron con las autoridades del IDECOP, vieron que la cooperativa era solvente, que era prestigiosa y todo, hicieron una operación. ¿Qué tipo de operación hicieron? ¿Una compra? Una compra, o sea, se les pagó con unos certificados y de uno de los certificados que ellos recibieron, segregaron una parte sin yo pedírselo y me pagaron una comisión en certificado. Pero debo decir que esa comisión y los mismos certificados eran para ser redimidos en 48 meses, es decir, hacia el 2025. Entonces, pero llama la atención también. ¿A usted lo mencionan cómo? No, en ese cuadrito, en unas letras pequeñitas, aparece que yo tengo un certificado a mi nombre. Certificado mismo que no se ha cobrado, no se ha redimido. ¿Y de cuánto estamos hablando? No, eso no es sustancial, ahí yo veo certificados de mucho más
¿Pero cuál es el monto? Me parece que son 5 millones de pesos, porque fue una operación de 119 millones de pesos, esa operación, una operación totalmente regular, con unos terrenos propios de estas personas, y cabe decir que parte de los que denunciaron y que se sintieron estafados fueron estas personas, y ellos presentaron la debida... Esas personas a las cuales lo vinculan a usted en este documento son parte de los denunciantes también, de los que se presentan ante el Ministerio Público. Porque recibieron unos certificados que ellos estimaban que eran orgánicos, porque si uno hubiese sabido que esos certificados eran papel monopolio, eran de juguete, diríamos, o inorgánicos, nadie hubiese hecho una operación como ese tipo. Hay una parcela, una propiedad específica que mencionan aquí en este documento y que vinculan directamente con Gabriel Santana Borsilea. La parcela 7, distrito catastral número 1, Cumayasa, San Pedro de Macorís. Dice que la garantía eran amparadas por coletillas y certificados de títulos específicos, y esa dirección era específicamente recurrente la parcela 7. ¿Qué tiene? ¿Es una propiedad que pertenezca a Gabriel? ¿Qué tiene Gabriel ahí? Que tenga yo entendido, porque yo no he visto esos documentos todavía, tengo que examinar todo esto. Esa es una de esas propiedades que estaban en Cumayasa, que en su momento pasaron al Instituto Agrario Dominicano en el año al IAD en el año 73, y que eventualmente inversionistas, no Gabriel Santana, sino porque la habrían adquirido los derechos de posesión sobre esas porciones de terreno, y al mismo tiempo parece, y digo parece porque yo no estuve allí, no participé de nada de esto, habrían hecho una operación en base a esa, y eso era del conocimiento, tengo entendido, del Consejo de Administración de la cooperativa. Y sobre esa base es que se emiten los certificados. Y aparentemente los certificados se emiten y se le entrega la posesión a la cooperativa, o por lo menos a sus directivos, y ellos estaban en el proceso de legalizar esos terrenos, y eso es lo que explica que, pero no, eso no era de conocimiento nuestro, y mucho menos del señor Gabriel Santana Borsilea, que cuando se pagaban los intereses de los certificados que se le habían dado como si fuera dinero líquido, y que le habían dicho a él que eso era dinero líquido, no se sabía que eran con pagos de los ahorrantes. Entonces, de acuerdo a lo que usted dice, a Gabriel lo engañaban. La cooperativa lo engañó. Él es otra víctima. En esa parte él es una víctima. En esa parte él es una víctima, porque en esa operación él no tenía conocimiento. Y yo puedo decir, Gabriel es una persona de buen corazón. Lo que yo lo he conocido y lo que me ha hecho fortalecerme en esa convicción es cuando usted lo ve, cuando usted habla con él, cuando usted ve cómo las expresiones de niño que tiene y la ingenuidad en muchos aspectos. Y debo decir, es una persona que se gana el cariño del otro, no con simulaciones, sino porque él es naturalmente así. Me llama la atención que usted dice que es una persona que es como un niño, que es inocente. No es que es inocente. Como un niño, usted se refiere mucho a eso. Es como un niño, usted le ve cuando él se ríe, cuando habla, cuando se sorprende, cuando usted le dice algo que trata de traerlo a la realidad, usted aprecia eso. Usted le puede preguntar a Michael Miguel, le puede preguntar a todas las personas que lo han tratado de cerca, y usted verá que esa es la misma percepción que se tiene. Entonces, debo decir otra cosa. Cuando a mí me dicen, aléjese, cuando a mí me dicen, mire,
abandónelo. Hay personas que le dicen a usted que abandone el caso de Gabriel. Sí, me lo han dicho no mucho antes. Me dije, aléjese que lo que viene es grande. Ah, le dijeron que sí. O sea, como una especie, cuando a mí me hacen ese tipo de advertencia, yo me afirmo más en mi obligación, digamos, personal de asistir a la persona. Porque no es normal que una gente le diga a un abogado, a un amigo, aléjese de esa persona. Cuando, sobre todo, cuando esa persona que le dice a uno que se aleje, tiene vínculos con esas instituciones. Los que le dicen que se aleje de Gabriel tienen vínculos con las cooperativas, ¿usted quiere decir? Correcto, correcto. Y entonces, de hecho, toda esta campaña que ellos han desatado, tratando de llamar la atención, porque aquí lo que deberíamos preocuparnos es por la institucionalidad del cooperativismo y de cómo es posible. Pero hay acusaciones serias para Gabriel. Sí, hay acusaciones. Sí, el cooperativismo tiene su problema, sí, pero vamos a ver, aparece bastante sí, ahí. pero él no es un partícipe necesario para el vaciamiento de la cooperativa. Lo que debe institucionalmente preocupar es eso. Y hacia eso yo debo llamar la atención. Es el punto importante en esto. Bueno, agradecemos al señor Félix Damián Olivares, abogado de Gabriel Santana Borsilea, a quien el Ministerio Público lo menciona en esta solicitud de medida de coerción de la operación Búho, todo lo que tiene que ver con la cooperativa Herrera. Entonces aquí tuvimos al señor Félix Damián Olivares en calidad de representante de Gabriel Santana Borsilea. Muchas gracias, Félix, siempre, por esta conversación. Nosotros seguimos con más aquí en El Día.